Vamos entonces el día de hoy a ubicarnos en Primera de Pedro, capítulo 5, y hoy vamos a estar viendo las últimas exhortaciones finales. Si me acompañan, entonces vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 al 14. Pero antes, ¿qué le parece si oramos a Dios? ¿Sí? Los niños también pueden pasar a sus saloncitos si así lo desean. Bien, vamos a orar entonces en esta mañana. ¿Me acompañan a orar? ¿Sí? Bien. Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre poderoso de Cristo Jesús, el día de hoy, Señor, estamos emocionados en lo particular, porque hoy vamos a concluir esta epístola que hemos estudiado, pues quizás, Señor, en algunos muy superficialmente, pero lo hemos hecho versículo por versículo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Hermanos, de todo lo que hemos aprendido mediante esta epístola, ¿cuál es el mensaje que más ha llamado su atención? El mensaje que para mí tocó mucho mi vida es el mensaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y este mensaje dice, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los creyentes? ¿Y quiénes son los creyentes? En primer lugar, los creyentes son elegidos según el previo conocimiento de Dios. Y luego somos también lavados. Los creyentes son personas lavadas, santificadas mediante el Espíritu Santo. Y los creyentes somos personas redimidas por el sacrificio de Cristo. Y luego si vamos a Primera de Pedro capítulo 2, también ahí nos dice quiénes son los creyentes. Y ahí aprendimos que somos, en primer lugar, nación santa. Somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Y eso es algo muy, muy hermoso. Dice que también somos real sacerdocios, es decir, somos los creyentes, somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y una de las cosas que me impresionó en este estudio acerca de lo que hacían los sacerdotes eran personas, en primer lugar, elegidas por Dios, santificadas para interceder por el pueblo de Dios, para representar al pueblo ante Dios. Por eso ellos siempre se presentaban con sacrificios, hacían sacrificios para ellos mismos, pero también sacrificaban víctimas a favor del pueblo. Entonces fíjese que esa labor, dice el apóstol Pedro, que nosotros tenemos hoy en día. Ofrecer sacrificios de alabanza. Ofrecer sacrificios que sean agradables delante de Dios. Pero también, hermanos, interceder por las personas que se están perdiendo. Por nuestros familiares, por nuestros amigos. También, hermanos, esa es nuestra labor. ¿Ok? Entonces, y de ahí, bueno, puedo contarle de varios mensajes que en lo personal tocaron mi vida y doy muchas gracias a Dios. Y bueno, hermanos, pues hoy creo que como que hoy que estaba repasando esto, como que me entró la melancolía, porque esta carta de verdad que es una carta pastoral muy, muy, muy amorosa y nos habla desde el corazón, y lo que vamos a ver el día de hoy, que son las exhortaciones finales, es algo muy, muy hermoso. Así que acompáñenme
con sus vistas a leer Primera de Pedro capítulo 5 y vamos a darle lectura del versículo 5, versos 5 al 14. ¿Me permite leérselo? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso dice la hermosa palabra de nuestro Dios. ¿Y cuáles son entonces las exhortaciones finales con las que el apóstol va a cerrar su primera epístola? En primer lugar, hermanos, a todos los que estamos aquí y a la iglesia original a la cual fue escrita esta carta, se nos dice esta exhortación, este consejo. Y es este: en la casa de Dios o en la familia de Dios, actuemos con humildad. En la casa de Dios, en la familia de Dios, en nuestro diario vivir, actuemos con humildad. Dice Primera de Pedro capítulo 5, versos 5 y 6, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y que dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Eso dice la palabra de Dios. Y esta exhortación no es un llamado a sentirse humilde. Tampoco es un llamado, hermanos, oren por humildad. No, este es un llamado a la iglesia de Cristo a ser humildes, a actuar siempre humildemente. Y claro está que para ser sumisos a las autoridades, especialmente y en el contexto a las autoridades de la iglesia, se necesita humildad. Pero no solamente se necesita humildad para ser sumisos, sino que se necesita revestirse de humildad en todo nuestro diario vivir. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el creyente debe ser humilde? Y la respuesta es, en primer lugar, porque todos los que estamos aquí y los que nos están viendo, todos somos propensos a ser arrogantes, a ser orgullosos, a ser altaneros. Esa es nuestra naturaleza que hemos heredado. Traemos eso en nuestros genes. ¿Por qué? Porque apenas si tenemos un poquito de éxito en alguna cosa que hagamos, en algún estudio que hemos concluido, inmediatamente el orgullo toca a la puerta de nuestro corazón.
Pero qué hermoso es cuando Dios en su palabra nos dice, actúen con humildad. ¿Cuál es la razón para que nosotros actuemos en humildad? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 1, versos 26 al 29, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esa era nuestra condición anterior. Y nunca debemos olvidar de dónde nos sacó Dios. Y nunca debemos olvidar la opinión que Dios tiene del ser humano. Entonces, amados, por esa razón, porque somos propensos a ser arrogantes, Dios dice, siempre actúa con humildad. Hay otra razón también, en el mismo versículo dice, porque Dios resiste a los soberbios. Y eso es una palabra fuerte. Dios rechaza a la gente soberbia. Y por esa razón nosotros debemos ser humildes. En Proverbios, por ejemplo, en capítulo 8, verso 13, dice, quien teme al Señor aborrece lo malo, pero luego cambia y dice Dios, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Eso dice Dios, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. Y podemos ver y podemos buscar muchos versículos. Entre las 7 cosas que aborrece Dios, dice que Él aborrece, ¿verdad?, el ojo altanero. Entonces, amados hermanos, ahí tenemos una razón. Ninguno de nosotros, ¿verdad?, quiere ser rechazado por Dios. Entonces, siempre actuemos en humildad. Recuerde que Satanás fue arrojado, desechado del cielo por este pecado del orgullo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 14, versos 13 al 15, fíjese el pensamiento de Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, por esas 2 razones, nosotros como creyentes siempre debemos actuar en humildad. Pero fíjese qué hermosa es la palabra de Dios. Nos da promesas para que nosotros seamos motivados a actuar en humildad. Dice la palabra de Dios, porque Dios da gracia a los humildes. Es cierto, rechaza a los soberbios, sí, pero da gracia a la gente humilde. Y la gracia de Dios es el favor inmerecido de parte de Dios. Pero también ya sabemos que por gracia hemos sido salvos, sí, pero también se necesita la gracia de Dios, la bendición de Dios para nuestro diario vivir. Así que, amados, bien nos viene recordar, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo, para que Él te bendiga cuando fuera tiempo, para que Él te colme de bendiciones cuando sea el tiempo. Amén. Entonces, ese es el primer consejo
la primera amonestación. Número 2, esto que viene también es algo que usted lo va a necesitar todos los días de su vida. El segundo consejo que Dios nos da en su santa palabra lo encontramos en 1 de Pedro 5:7. Y quisiera que si tiene su Biblia, lo subraye. Y si tiene una pluma, hágale un círculo ahí alrededor, porque es un versículo al cual usted va a ir muchas veces durante su vida. 1 de Pedro 5:7, ¿qué dice? Echando alguna de nuestras ansiedades. No, ¿qué dice? Echando que toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amados, cuando Dios dice que echemos toda ansiedad, es como la figura de cuando el pescador echa sus redes al mar. O también cuando Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Fue lanzado del barco al mar. Esa es la figura que Dios dice que nosotros debemos echar toda ansiedad sobre Él, toda preocupación sobre Él. Ahora, este consejo nos da dos razones del por qué el hombre debe echar toda ansiedad sobre nuestro Dios. En primer lugar, hermanos, porque las ansiedades de la vida son demasiado pesadas, a tal grado que muchas veces no podemos con ellas. Porque fíjese lo que dice el versículo, echando, que dice, toda ansiedad del pasado, toda ansiedad del presente, toda ansiedad del futuro, toda esa ansiedad la debemos echar a los pies de Cristo. Ahora, pareciera ser que la vida está llena de ansiedades. Los lectores originales, pues imaginen, estaban siendo perseguidos por su fe. ¿Qué ansiedad no sentirían estos? Pero nosotros que vivimos en esta era moderna, pareciera ser que todo está diseñado para sentir ansiedad, para sentir preocupación. A algunos les preocupa la salud. A algunos otros les preocupa la economía. A algunos otros les preocupa su matrimonio. A algunos otros les preocupa con quién han de casarse. A algunos otros les preocupa tantas cosas, el pago de la renta, el pago de la luz, qué comeremos mañana, cómo vamos a vivir el año que viene si no tenemos trabajo, cómo vamos a hacer. Todas esas ansiedades son demasiado pesadas. Y el consejo de Dios dice, echa tu ansiedad sobre mí. Y la promesa es, ¿por qué? ¿Por qué debemos echar esa ansiedad? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios sabe manejar nuestras ansiedades. Y por eso este consejo de la palabra de Dios tenemos que ir una y otra vez. ¿Te sientes ansioso? ¿Te sientes preocupado? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes agobiado? Dios dice, desecha eso. No te quedes con eso. No cargues con eso. Échalo en Dios. ¿Cuál es la forma de echar nuestras ansiedades en Dios? Bueno, el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con todo ruego, con toda súplica, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero tenemos que hacerlo, no tenemos que cargarlo. Porque cuando cargamos con nuestras ansiedades, cuando cargamos con nuestras preocupaciones, nos aplastan a tal grado que el rostro se marchita. Nos ponemos de malas, nos ponemos ansiosos. Pero Dios dice, no tienes por qué. Échala mediante la oración. Es más, déjame decirle, si estás pasando por un problema, este es el momento en que tú deposites todas esas ansiedades en las manos de Dios. Son demasiado fuertes para ti, no las puedes cargar. No sé si usted ha oído que cada año se predica, ¿no? Al inicio de año, deja la mochila que traes cargando. Pero no debe ser cada año, debe ser diario. Dejar las preocupaciones en las manos de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vendrá a nuestros corazones. Eso dice Papá Dios para nosotros el día de hoy. Luego, también nos sigue alertando, y ahora vamos a leer 1 de Pedro capítulo 5, versos 8 y 9. Dice la palabra de nuestro Dios ahí: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjese, aparte de nuestras ansiedades, aparte de nuestras preocupaciones, encima de todo eso tenemos a un enemigo que busca matar, destruir nuestra relación con Dios. ¿Y qué es lo que Papá Dios nos dice? Tienes que mantenerte alerta. Sed sobrios, dice. Y sed sobrios quiere decir estar despierto, no estar drogado, no estar intoxicado, no estar borracho. En el sentido espiritual quiere decir que estemos sobrios de nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo nos ataca, la batalla no se libra físicamente, se libra aquí en la tatema, como dicen, en la cabeza, en los pensamientos. Pero qué hermoso también es nuestro Dios, que nos manda a vigilar nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice que debe de haber un filtro en las cosas que pensamos, porque no por el hecho de que yo las piense significa que sean verdaderas. Hay pensamientos que son influenciados por Satanás. Y sobre todo esos pensamientos, cuando te dicen no sirves para nada, no vales nada, todos esos pensamientos no son de Dios. Toda la culpabilidad no viene de parte de nuestro Dios. Cuando somos culpables, Dios nos dice, ven, vamos a arreglar esto. Entonces debe de haber un filtro. Y el apóstol Pablo dijo, por lo demás, hermanos, en todo lo que sea honesto, en todo lo que es puro, si hay algo de buen nombre, en esto pensad. Eso es el filtro. Debes cuestionar tus pensamientos. ¿Esto es verdad? Lo que estoy sintiendo. ¿Esto es bueno? ¿Esto es de buen nombre? Y si no es así, pues desecharlo. Yo hace tiempo me acuerdo que empecé a tener una lucha con una palabra que se utiliza mucho en la palabra de Dios. Y el enemigo
quería que yo dijera lo contrario de Cristo. Y me empecé a sentir culpable de eso, hasta que en la palabra de Dios entendí que el creyente siempre debe tener presente el yelmo de la salvación, es el escudo de la fe, para contraatacar esos pensamientos, porque esos pensamientos no son de Dios. La Biblia dice que ninguno que sea de Cristo, pues habla mal de Cristo, sino al contrario, bendice a Cristo. Entonces, sed sobrios de mente. Y luego dice que debemos vigilar. Velad, dice, vigilar nuestra vida y saber distinguir los ataques del enemigo. Y en eso, pues doy gracias a Dios porque muchos de ustedes ya son expertos en empezar a discernir qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios. Entonces debemos vigilar, velad, dice la palabra de Dios, para que podamos resistir al enemigo. Velar, entonces, también significa velar. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Debemos velar, porque si no estamos adelantando, estamos retrocediendo. Ese es el punto, ¿no? Entonces, amados hermanos, ¿cómo resistir al diablo? Pues sed sobrios, velando. Y me acuerdo que mi hermana Liz, en una plática, Liz López, tuvimos una plática de esto y ella me decía, aprendí a resistir al diablo. ¿Y cómo se me quedaron grabadas esas palabras? Y empecé a buscar qué es resistir al diablo. ¿Y sabes qué quiere decir? Contraatacar, oponerse. Y eso es algo muy hermoso. Porque muchas veces en nuestras vidas nos tienta el enemigo y dice, sí, cómo no, cooperamos con esa tentación. Pero no debe ser así. Dios dice resistir al diablo. Resistirlo, hacerle frente. Y dice, y huirá de vosotros. Pero debemos tener cuidado porque pues tantas cosas que hay en este mundo con las cuales nos ataca el enemigo, y por eso nosotros debemos estar siempre alertas, siempre velando y resistiendo al enemigo. Número 4, hermanos. El consejo número 4, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 10 al 11. Vaya conmigo, por favor, y vamos a leer esta palabra. Dice la palabra de nuestro Dios, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que Dios nos está diciendo aquí es, manténganse firmes a pesar de los sufrimientos. Manténgase en el camino de la fe a pesar de las muchas ofertas del mundo. Manténgase firmes en la fe a pesar de que muchas personas retrocedan. Ustedes manténganse firmes. Y también la exhortación es esta, que conozcamos cuán grandes recursos tiene nuestro Dios para suplir toda necesidad. Por ejemplo, nos dice que amamos a un Dios, al Dios que dice, de toda gracia. ¿Sí puede verlo ahí? Subráyelo ahí y póngale ahí, yo amo al Dios que es el Dios de toda gracia. No amo a un Dios tirano, no amo a un Dios que sea malo conmigo. Yo amo a un Dios que es el Dios de toda gracia. Y fíjese, en esa gracia, Él nos llamó según su previo conocimiento. Pero también
En esa gracia, Él nos sustentará y Él nos llevará con bien a nuestro destino eterno. Pero antes de que eso suceda, en primer lugar, Él nos va a perfeccionar. Y por eso muchas veces permite que pasemos aflicciones, porque nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada con el propósito de que crezca, con el propósito de que se afiance más nuestra fe. Pero también, amados hermanos, nuestra fe tiene que ser probada con el propósito de que sea prosperada, con el propósito, ¿verdad?, de que obtenga el fin de lo que busca. Y esta es la salvación eterna. Entonces, Él nos perfeccionará. Muchas veces ya quisiéramos, ¿verdad?, ser perfectos. Pero sabe, Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y cada año, cada día, cada mes, quita de nosotros las escorias de nuestra vida. Pero también dice que Él nos afirmará. Él nos afirma. Y cuando estaba estudiando esto de qué es la palabra afirmar, es la palabra cimentar, como este edificio tiene cimientos. Y qué hermoso es que Dios nos promete que en esta vida Dios nos va a cimentar en la fe. Dios nos va a cimentar en su palabra. Pero tenemos que cooperar con Él. Y otra cosa, la vida tiene muchos altibajos y muchos somos propensos a desanimarnos, a poncharnos. Pero ¿sabe qué va a hacer Dios? Él nos va a fortalecer. Él nos va a fortalecer. Cuando tus fuerzas se acaben, cuando tu recurso se acabe, cuando todo falle, Dios te va a fortalecer. Y comentaba con mi hermano Misael el otro día que yo quiero algún día formar un ministerio que se llama el Ministerio Espátula, para levantar a esos hermanos caídos. Que Dios nos permita hacerlo. Pero entonces Dios nos va a fortalecer. De hecho, Dios nos está fortaleciendo. ¿Por cuántas cosas ha pasado la iglesia? Y Dios nos ha fortalecido. Entonces, amados, ese es el Dios de toda gracia. Y por último, Dios nos va a establecer. ¿Sabe qué es establecer? Como los autos. Los autos tienen estabilidad para que puedan caminar. Así nosotros necesitamos esa estabilidad en la vida espiritual. Pero ¿quién lo hará? Lo hará el Dios de toda gracia. Así que, amada iglesia, anímate. Él te perfeccionará, Él te afirmará, Él te fortalecerá y Él nos establecerá. También, amados, ¿por qué lo va a hacer? Dice el verso 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿El imperio de qué se trata? Del poder. ¿Por qué lo puede hacer Dios? ¿Por qué puede prometer esto? ¿Y por qué puede cumplirlo? Simple y sencillamente porque Él tiene el poder y los recursos para hacerlo. A ese Dios amamos, al Dios que es todopoderoso. Y por último, hermanos, el quinto punto de este sermón es los saludos finales. Dice el apóstol Pedro, capítulo 5, versos 12 al 14, por conducto de Silvano,
a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Y aquí está el propósito: amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, ¿en qué? En la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que hemos pasado en esta epístola. Y si alguno de ustedes pues dice, bueno, yo no estuve en todos los sermones, yo no escuché en todos los sermones, bueno, pues ahí tiene el resumen en el chat de la iglesia. Ahí trate de estudiarlo y imprímalo, porque algún día lo va a necesitar. Cuando disipule a alguien, usted lo va a necesitar. Entonces ahí tiene cuando menos algunas ideas de lo que dice la carta del apóstol Pedro. Vamos a hacer algo, hermanos. Vamos a orar unos por otros. Yo sé que debemos guardar la sana distancia y todo está muy bien, pero ¿por qué no nos acercamos así a 1 metro de distancia y oramos los unos con los otros? ¿Sí? Busque a alguien con quien orar y dile, pues a pesar de los problemas, a pesar de lo que estás pasando, Dios todavía tiene misericordia de ti y nos va a fortalecer, nos va a establecer, va a afirmarnos, y Dios es el que hará esto en nosotros. Oramos unos con otros, vamos a hacerlo. Acérquese con alguien y ore. Nosotros no sabemos por qué situación está pasando, pero sí podemos orar unos por otros. ¿Sí? Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta carta llena de amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque esta es una carta que habla mucho de quiénes somos en Cristo. Habla mucho de la segunda venida. Habla mucho de cómo vivir en esta tierra mientras esperamos tu regreso. Gracias, Señor, por permitirnos estudiarla. Gracias, eterno Padre. Bendito sea tu nombre. Ahora, Señor, queremos empezar a aplicarla en la iglesia. Sabemos, Señor, que hay hermanos que están sufriendo. Hay hermanos, Padre, que están pasando por gran necesidad. Hay hermanos, Padre, que están padeciendo, que su fe está siendo probada. Pero en este momento, Señor, queremos orar con ellos y decirles que no se desanimen. Dios sigue teniendo control sobre todas las cosas. Dios sigue amándonos. Dios sigue sosteniéndonos. Dios sigue fortaleciéndonos. Y eso queremos hacer, Padre eterno. Y en eso queremos confiar en medio de estas pruebas. Señor y Padre, también aquí hay personas que somos preocupadas por esto, por aquello, por esto, por el otro, Señor. Y nuestra vida pareciera ser que está llena de preocupaciones. Pero qué hermoso es, Padre eterno, que hoy nos ha dicho, ustedes arrojen esas preocupaciones de su vida y échenlas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Señor, nosotros pues encomendamos, Padre, el futuro de esta iglesia, que es lo que a veces en lo particular me preocupa, Señor. El futuro de los hermanos, Señor, los ponemos en tus manos preciosas. El presente de nuestras vidas, Señor, lo ponemos en tus manos, Padre eterno. Señor, echamos pues sobre Cristo Jesús todas estas ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros, Señor. Esta carta también, Señor, nos ha enseñado cómo vivir
Padre, antes de que Jesucristo regrese por su iglesia. Y Señor, nos has dicho que nos mantengamos velando y orando para que seamos tenidos por dignos en aquel día en que tú vengas. Señor, que ninguno de nosotros, ninguno de nuestros hermanos se quede, Señor, en el arrebatamiento, Padre, que vendrá para tu iglesia. Que ninguno de nosotros, Señor, se quede, Padre, sino que todos, Señor, alcancemos esa gracia de la salvación eterno, Padre. También en esta mañana, Señor, queremos orar, Dios eterno, por aquellas cosas, Señor, que muchas veces, Señor, practicamos. Nos ha dicho, Señor, que nosotros debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y recibir, Padre Celestial, la palabra, desearla con ganas, Señor, como ese recién nacido anhela, Señor, la leche espiritual. Así nosotros, Padre, que anhelemos la palabra, que estudiemos la palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido para estudiar esta carta. Gracias, eterno Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.